siguiendo mucho el texto, transcribiendo, y la idea es que siempre sean capaces de explicar, porque cualquier persona puede, bueno, no, cualquiera no. Una de las habilidades requeridas en la lectocomprensión es saber encontrar una respuesta en un texto. Ahora, cuando yo copio simplemente la respuesta, bueno, no me queda claro si entendemos o no entendemos lo que se dice en esa cosa que copiamos, ¿verdad? Uno puede repetir lo que dice otra persona sin comprender plenamente lo que quiere decir, o uno puede buscar información en una página de internet, copiar lo que dice y no entender lo que está copiando, ¿verdad? Son cosas distintas. Para que a mí me quede claro de que ustedes comprenden lo que expresan, necesito que a cada respuesta agreguen siempre, además de copiar lo que dice el texto, agreguemos siempre una explicación con sus palabras, ahí redundando la info. Así que hoy vamos a ver, como les digo, el capítulo, otra vez el capítulo de Fanfani. Sí, le voy a hacer un breve repaso de lo que venimos viendo, que es importante saber, y ya vamos a entrar de lleno en lo que es la racionalización del saber, que es lo que se trata de ese capítulo, ¿verdad? Vamos a hacer ese famoso cuadrito de doble entrada, donde comparamos el saber tradicional con el saber moderno. Esa comparación es muy importante, más porque nos ayuda a comprender el estado del saber moderno y cómo a partir de ese estado se conforman las profesiones, ¿sí? No tanto tengo que retener el saber tradicional, sino lo que yo tengo que retener es el saber moderno. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir, como es la primera característica del saber tradicional, si no me equivoco, es un saber de una distribución relativamente igualitaria, ¿verdad? Todos más o menos en las comunidades antiguas, todos saben hacer de todo, lo que hace que las comunidades sean autónomas y autosuficientes, qué sé yo. En contrapartida, en el saber moderno tenemos una alta complejización del saber, una especialización, y a partir de esa complejización y de esa especialización del saber, la posibilidad de apropiación del saber, ¿sí? Un grupo se apropia del saber, ¿sí? Y ya no puede todo el mundo saber todo, sino que hay grupos que se especializan en determinados conocimientos. Eso supone una apropiación del saber. El saber es un valor de cambio, ¿sí? Contrariamente a los que nos hacen creer hoy en día de que la inteligencia artificial se va a encargar de todo y por lo tanto ya no necesitamos abocarnos al conocimiento nosotros y podemos dedicarnos a ser influencers de YouTube o dedicarnos a pequeños emprendimientos personales, dejando de lado lo que son los estudios superiores, nada más lejano de la realidad, ¿verdad? El mundo prontamente ya está separado y va a seguir profundizándose la separación entre las personas que son capaces de producir tecnología, ¿verdad? Especialmente producir inteligencia artificial, y los tipos que son meramente usuarios de esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que pueden producir tecnología avanzada? ¿Quiénes son los que son capaces de desarrollar programas de inteligencia artificial? Y son las personas que tienen el conocimiento, ¿no? Hay un famoso frase que dice, el conocimiento es poder, y esa es la realidad. Los países desarrollados se apropian del saber, y ese saber le da un enorme poder en la geopolítica mundial, ¿verdad? Entonces no tenemos que dejarnos engañar por eso que nos dicen que ya la inteligencia artificial va a hacer desaparecer a las profesiones y que los estudios superiores ya no son tan importantes como antes, para nada, todo lo contrario. Hoy en día lo que más se necesita son personas altamente calificadas a nivel de conocimiento que sean capaces no solo de producir una tecnología muy avanzada, sino de hacer un uso inteligente
de esa tecnología, ¿no? Mientras que los otros países se van a limitar a ser meros consumidores de lo que producen los países más avanzados, y van a hacer un uso meramente consumista e improductivo de esas tecnologías. Así que lo que nosotros necesitamos desarrollar en realidad son sociedades altamente calificadas, con un alto nivel de conocimiento, no solo para poder ser productores de tecnología avanzada, sino también para ser usuarios inteligentes de la tecnología que tenemos a la mano, ¿no? Fíjense, nosotros toda la tecnología que tenemos hoy en día con la internet, con las redes sociales, y ¿para qué la usamos? Los chicos se pasan todo el día viendo videos de TikTok, videos que carecen completamente de sentido, ¿no? Son cortos, que puede ser desde que un tipo le pega en la cabeza a otro, hasta que un perro hace no sé qué cosa, y todo el día se la pasan viendo esos videitos, un uso completamente insignificante de una tecnología extraordinaria, ¿no? Extraordinaria como es la capacidad hoy en día de acceder a un mundo de conocimiento, a un mundo de herramientas, y sin embargo, sociedades poco desarrolladas a nivel de educación y conocimiento no saben hacer más que un uso estéril, un uso improductivo de esas tecnologías. Sí, Mauro, te escucho. Hola, profe. Quería decir que disculpe la demora por entrar tarde de casa. Ah, bueno, no hay problema. Han captado la idea que le estoy transmitiendo, ¿no? Recién entro, profe. Sí, sí, No, profe. le pregunto a todos si han captado la idea que les estuve transmitiendo ahora, muy importante, el valor del conocimiento, el conocimiento como poder y el conocimiento como, o vuelvo a decir, como un valor, ¿no? Entonces, les decía yo que cuando nosotros comparamos el saber empírico tradicional con el saber moderno, nosotros tenemos que hacer hincapié en el saber moderno. Eso es lo que más nos tiene que quedar, porque eso es lo que está a la base de del sistema moderno de profesiones, ¿no? Entonces, si en el primer saber hay una distribución relativamente igualitaria del saber, en el saber moderno no. El saber moderno es un saber muy complejo, de mucho conocimiento, de alta complejidad, lo que permite la apropiación de ese conocimiento por un grupo reducido de personas. Y subrayo otra vez el término apropiación. Yo me apropio del conocimiento. Imagínense ustedes un mundo donde hubiese competencia por acceder al saber, por acceder al conocimiento, ¿no? Hoy en día, por suerte, ustedes tienen una educación gratuita. Acá, por ejemplo, en el IES, pero imaginen un mundo donde no hay educación gratuita. ¿Quiénes son las personas que van a acceder al saber? Solo van a poder acceder al saber las personas que tengan poder adquisitivo, ¿no? Que sean capaces de costear universidades privadas y poder acceder a ese conocimiento. Y ya hoy, mi condición socioeconómica me limita en el acceso al saber, ¿no? No es lo mismo tener todos los materiales o útiles que necesito para conocer, ¿verdad? Que necesito para educarme y acceder a una educación, como le digo yo, avanzada, de alta calidad. Sí, ¿quién levantó la manito? A ver, ¿dónde está? Yo, No vi. profe, Hola, ¿cómo estamos? quería hacer una consulta, o sea, un poco curiosa, Sí. pero en Estados Unidos no hay educación pública así como tal, como hay acá, digamos, No, gratuita. claro, no, para nada. O sea, sé que allá hay universidades públicas, pero entre comillas, digamos, igual que el hospital es público, entre comillas. O sea, si pagás No son o algo públicas así. en el sentido público, son públicas, no son gratuitas en el sentido que existe acá en este país, ¿no? Eh, Hay Ah, bien, secundarias ahí capto gratuitas, mejor la diferencia. claro, hay secundarias, son públicas pero no son gratuitas. Hay secundarias que sí son gratuitas, pero no universidades. Una carrera universitaria en Estados Unidos cuesta una fortuna. Realmente es muy difícil acceder a estudios universitarios, ¿no? Generalmente acceden
las personas de mucho poder adquisitivo, familias que están por encima de la clase media, gente rica, y los de clase media son los que son becados, ¿no? Las famosas becas que consiguen los chicos cuando tienen altísimos rendimientos. Y una familia de clase media que tenga 2 hijos no lo va a poder enviar a los 2 hijos a estudiar. Tiene que elegir. Uno está destinado al mercado del trabajo y otros, si es que tiene suerte, va a poder estudiar porque hipotecan la casa, todo para pagar, ¿no? Estamos hablando de estudios que valen, no tengo el dato preciso, pero supongo que valdrán unos $500.000. O sea, sí. Mi cuñado vive allá. Sí. Y él me estaba contando hace unos días que el Estado allá es como que te brinda un préstamo para que vos Claro, estudies. claro. Y él, Crédito. digamos, como que le dan ese préstamo que es, digamos, mucha plata para que vos te puedas costear la carrera. Entonces él dice que, bueno, con ese préstamo él lo ha usado para otra cosa, se ha comprado una computadora y cosas de oficina, Ajá. y es como que está súper endeudado porque ha sacado otro préstamo más para poder cubrir la universidad, así que bueno, ahí le lleva. Igual ya le queda el último año, está por recibirse de administración de empresas. Claro. Son créditos altísimos y tenés que tener el aval, ¿no? Porque como digo, casi siempre tiene que ver con una hipoteca de la vivienda, ¿no? Que se pone como garantía de que vas a pagar el crédito y bueno, y esos créditos a veces incluyen que vos lo vas a seguir pagando por el resto de tu vida, ¿no? Bien, Axel, vos querías hablar. Axel había levantado la mano. Bueno, en fin, vamos entonces a... Este es... ¿Dónde está el documento? Sí, ese es. Bien. Tenemos entonces el capítulo 1.1, profesionalización y racionalización del saber de Tenti Fanfani. Como hemos analizado ya en otras clases, les voy a hacer un resumen muy apretado de lo que ya hemos visto, que le haría muy bien a ustedes de tratar de repasar y en todo caso las personas que no tienen la información me piden que les explique de nuevo lo que ya hemos visto. Yo ahora les voy a hacer, como les digo, un resumen apretado de lo que implica la comprensión de lo que ahí se dice, ¿no? Porque, por ejemplo, como les decía yo, la guía preguntaba de qué no puede ser separado el sistema moderno de profesiones, y el texto contesta: el sistema moderno de profesiones no puede ser separado de ese conjunto de nuevas relaciones económicas, sociales y políticas que se designa bajo el nombre de sociedad capitalista. Perfecto. Ahora, yo necesito poder explicar eso, ¿sí? Nos vamos a centrar, porque las profesiones son propiamente dicho un producto de la modernidad. Así que nos vamos a centrar, vamos a comenzar con eso, la modernidad. Recuerden ustedes que nosotros hemos estado analizando la modernidad, comparándola, digamos, con la Edad Media para poder entender, digamos, el proceso histórico del cual estamos hablando. Decíamos nosotros que la Edad Media se caracterizaba por ser teocéntrica, ¿verdad? La Iglesia tiene mucho poder y Dios en el ideario social constituye el centro del universo. El sistema político está basado en el señorío feudal, ¿sí? De lo cual va a salir inmediatamente la monarquía absoluta que caracteriza los primeros periodos de la modernidad.
Y desde el punto de vista socioeconómico hablábamos del feudalismo, ¿no? El feudalismo es un sistema agrario de producción donde hay dos clases sociales claramente diferenciadas, que es el señor feudal, que es el poseedor de la tierra, y el siervo de la gleba, que es como una especie de esclavo de la tierra. Trabaja la tierra y toda la producción le entrega al señor feudal, al dueño de la tierra, quedándose con algo mínimo, ¿no? Decíamos que ¿cómo se llama? Que la modernidad se origina, ¿sí? En el siglo XVII, teniendo en cuenta que hay ahí un periodo intermedio, ¿no? La Edad Media termina en el siglo XIII, ¿sí? Termina la Edad Media, en el siglo XIV se produce una crisis completa, digamos, de la humanidad, no solo porque afectada por la famosa peste negra, donde muere la mitad de la población mundial, sino porque van a cambiar completamente las ideas. La iglesia entra en crisis, el sistema feudal entra en crisis, aparece en la modernidad, y esto es lo importante que tenemos que retener, una nueva racionalidad. ¿Qué dice? Una nueva esta racionalidad, le comentaba yo, que tiene que ver con una matematización de la naturaleza, la aparición de un nuevo método. Una de las crisis que vive en el siglo XIV la humanidad, o sea, todo en el periodo del siglo XIV, después viene el siglo XV y XVI, que es el periodo del Renacimiento, es que aparecen nuevas tecnologías, como puede ser el telescopio, y una imagen del universo que había predominado a lo largo de 2500 años, ¿sí? A partir de Aristóteles, 2000 años, hace crisis, ¿no? Comprendemos de que aparecen Giordano Bruno, Nicolás de Cusa, personas que van a mostrar que, bueno, que esa imagen del universo no se condice con la realidad, y eso impresiona mucho cómo durante 2000 años pueden haber estado equivocados, y produce una revolución en el problema del conocimiento, y sobre todo una fuerte atención sobre el tema del método, el método de conocimiento, cómo conocer para evitar nuevamente caer en el error y no saber que estamos equivocados, como le pasó a la humanidad durante 2000 años respecto a la imagen del universo. Nosotros vamos a centrarnos en el concepto de racionalidad que da Max Weber, ¿no? Ahí que aparece en el segundo párrafo del texto. Max Weber, ¿qué tiene que ver con esta racionalidad, cálculo medio fin? La expresión completa que da Weber, o que da el texto ahí de Weber, dice la consecución metódica, ¿sí? De fines. A ver, acá la tengo. Consecución metódica de fines. De un fin determinado de manera concreta y de carácter práctico mediante el empleo de un cálculo más preciso de los medios adecuados, ¿sí? Ahí tienen ustedes la definición completa. Se trata de una... se me borró.
Se trata de una racionalidad de carácter pragmático, ¿verdad? Centrada más que en la búsqueda de la verdad, ¿sí? Del saber por el saber mismo y el bienestar general, digamos, de la humanidad, ya comienza la ciencia a tener esa tendencia pragmática, ¿sí? Donde importa más la eficacia, ¿sí? Nosotros lo que queremos es alcanzar un fin y descubrimos que las matemáticas, ¿sí? y la sistematización en la producción de una cosa nos lleva a ser más eficaces. Esto, fíjense, muy importante, sobre todo cuando nosotros vamos a ver, cuando irrumpe la nueva ciencia y comienza a dar sus primeros frutos, rendimientos tecnológicos, rendimientos prácticos, aparece por primera vez en la humanidad lo que se conoce con la idea de progreso. Hasta la Ilustración, hasta el siglo XVIII, todas las culturas de todos los tiempos habían puesto la época de gloria de la humanidad en un pasado remoto del cual habían caído, no hay problema, Erika, un pasado remoto, una época de gloria del cual habían caído y al cual todos trataban de retornar. Así tienen ustedes, por ejemplo, en el cristianismo, ¿no? Donde el ser humano comienza en un estado paradisíaco, ¿verdad? Y después tienen la caída después del pecado. En cambio que en el siglo XVIII, cuando la razón, la nueva racionalidad comienza a dar sus primeros frutos tecnológicos, aparece la idea de progreso, la idea de que la humanidad progresa y que la humanidad tiende a un futuro donde se van a, merced a esta racionalidad técnica, a esta racionalidad eficiente, pragmática, se van a solucionar todos los problemas de la humanidad. Se va a solucionar el problema del hambre, del frío, las enfermedades, el dolor, la pobreza, ¿no? Y entonces todo el ambiente cultural está muy entusiasmado y todos auguran ese camino, digamos, indefinido hacia el bienestar que va a marchar esta racionalidad. Pero díganme ustedes, ¿qué pasó si nos centramos en el siglo XVIII, en ese ánimo de que con estas nuevas ciencias, con estos nuevos frutos, nuevos medicamentos, nuevos sistemas de producción de bienes, nueva manera de trabajar, pensamos que vamos directo hacia un futuro mejor? ¿Qué es lo que espera qué es lo que le espera al futuro de la humanidad después del siglo XVIII? Díganme ustedes. ¿Hacia dónde vamos a terminar, digamos, chocando, digamos, con la realidad, cancelando todo ese optimismo? ¿Qué dos grandes episodios acontecen en la modernidad que nos muestran que no parece que estemos progresando realmente? ¿Quién me podrá decir? ¿Podría repetir la pregunta, profe? Bien, le estaba diciendo que en el siglo XVIII, cuando comiencen a aparecer los primeros rendimientos prácticos de esta nueva racionalidad, los avances científicos, la revolución industrial, aparecen nuevos medicamentos, nuevos saberes, se crea este espíritu de que la humanidad avanza, progresa continuamente y que avanza hacia un futuro mejor, hacia un futuro donde vamos a lograr resolver todos los problemas de la humanidad. ¿Qué fue lo que nos pasó a los seres humanos en la historia 2 siglos después del siglo XVIII, 2 grandes acontecimientos catastróficos para el ser humano? Guerras mundiales. Las 2 guerras mundiales, ¿sí? Las 2 guerras mundiales, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, donde vemos cómo toda la tecnología, toda la ciencia aplicada
a la destrucción del ser humano, a la destrucción sistemática del ser humano. Y en el caso del Tercer Reich, toda la tecnología más avanzada de la época dedicada al exterminio de personas, buscando métodos finamente racionales y científicos para matar personas en masa, ¿no? Como les pasa a los judíos. Eso hace que digamos, wow, ¿qué hemos hecho, no? Creíamos que íbamos a progresar y hemos liberado todas las fuerzas productivas, toda la revolución tecnológica que somos capaces, pensando que eso iba a redundar en un bien, y terminó redundando en uno de los más grandes males que nos ha pasado. La Segunda Guerra Mundial y el Holocausto nazi son heridas muy profundas para la humanidad. Que haya habido una sociedad, una nación, que haya llevado adelante la idea de exterminar sistemáticamente a un grupo de personas como lo hizo la sociedad alemana de la Segunda Guerra Mundial, realmente hace que la historia de la humanidad se divida en ese momento, en antes y después de la Primera Guerra Mundial. Y ese mismo ansia, ese mismo genocidio, ese intento de llevar adelante el exterminio sistemático de grupos humanos se va a repetir, ¿sí? Lo tenemos, ¿cómo se llama? En Turquía, con el caso de los armenios, lo tenemos en casi todo el mundo, cuando lo que son la persecución y el intento de exterminar a los grupos comunistas, como pasó acá en Argentina en la dictadura del 76, es decir, la idea de exterminar a un grupo, ¿no? Y está hecho a partir de esta maravillosa nueva racionalidad. Por eso es que le pongo el acento acá y que tenemos que estar muy atentos que esta racionalidad que tiene como fin la eficacia y que se define por la ecuación cálculo medio fin, es decir, el cálculo sistemático de los medios más adecuados para alcanzar un fin. Acá el término fin queda completamente determinado, ¿no? Uno supone que el fin del conocimiento y el fin de todo quehacer humano tiene que ser, desde el punto de vista ético, ¿verdad? Naturalmente, el bien. La ciencia tiene que avanzar y progresar porque la ciencia es un bien común. Todos los bienes de la ciencia van a redundar en el bienestar de la humanidad. Y eso no pasa, ¿no? Naturalmente nos quedamos en esto, en cómo lograr un fin. Y ese fin puede ser el que cualquier persona decida que es el fin, sobre todo los poderosos, los que tienen el poder económico y el poder político. Por supuesto que hoy en día se comercializa con el saber, se comercializa con la medicina, se comercializa con las nuevas tecnologías que nos permitirían superar enfermedades, se comercializa con las tecnologías de la comunicación. Es decir, lo que importa acá, ahora, es, en esta sociedad de consumo, es ¿cómo se llama? La rentabilidad que tiene una empresa y no el bien real que le produce a los seres humanos. Y nosotros que somos los consumidores, digamos, de estas tecnologías, ni siquiera nos podemos dar en cuenta de eso, ¿no? De que nosotros solo somos unos usuarios mediocres de la tecnología, donde las personas que nos venden la tecnología, nos venden los celulares, nos venden los sistemas de comunicación, ellos se enriquecen y nosotros nos embrutecemos, ¿no? Como les decía, el mal uso que hacemos de la tecnología, los chicos se pasan viendo todo el día TikTok, videos ridículos, vacíos de sentidos que no ayudan en nada y al final es una pérdida de tiempo y es un vaciamiento del espíritu, cuando todos deberíamos estar concentrados en cómo usar inteligentemente esta gran tecnología que somos capaces de desarrollar. Bien, en fin, entonces, modernidad, nueva racionalidad basada en el cálculo medio fin, que es una razón pragmática, una razón técnica.
Es un saber técnico, es un saber hacer, no es un saber que versa sobre el saber, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un saber que versa sobre el saber, eso implica la valoración de ese saber, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué utilidad en el sentido técnico? Es un saber técnico, sí, una razón técnica, y donde el valor está en la consecución del fin y no en el bien, ¿verdad? Que es lo que debería guiar toda actividad humana, el bien común. Mientras que ahora lo que evidentemente se persigue es el bien particular de las personas. En vez de poner acá, lo voy a poner común. Bien, esta nueva racionalidad va a producir, eso es lo que hemos estado viendo, sendas revoluciones, una más importante que la otra, y todas van de la mano. Tenemos en primer lugar, naturalmente, lo que es la revolución científico-tecnológica. Ay, ay, ay. Oh, estoy acá, estoy incómodo acá. Científico tecnológica, ¿sí? Que va a dar lugar a la famosa revolución industrial, ¿verdad? Me siguen, ¿no? ¿Se acuerdan de todo lo que venimos hablando? Acá estoy representándole el tema, revolución industrial. La revolución industrial, que supone unas nuevas relaciones sociales de producción y distribución de bienes, que se conoce como capitalismo. Que ya lo vimos, no voy a hablar, es un sistema de producción basado, ¿verdad? Naturalmente en la producción en cadena y la aparición de una nueva clase social que se conoce como la clase de los proletariados. El proletariado son los obreros que trabajan en las fábricas y que son víctimas de lo que se conoce como alienación, ¿no? Alienación es un término, no me sale ahora la palabra. Alienación. Alienación es un término que significa que me vuelvo ajeno, ¿no? Como a partir del capitalismo y donde yo vendo mi fuerza de trabajo, ¿no? Yo antes era un agricultor, antes era un artesano, donde la producción de mi trabajo me pertenecía a mí. Yo construía una silla y la vendía, sembraba un campo y vendía mi producción. El fruto de mi trabajo era mío. Mientras que en el capitalismo, donde existe la propiedad privada de los medios de producción, ¿sí? Si yo antes era un carpintero y me dedicaba a construir sillas, ahora con la nueva revolución industrial aparecen las maquinarias y aparecen grandes industrias productoras de muebles
que merced a su nuevo sistema de producción en cadena logran mucho más abaratar los costos, yo ya no puedo competir con ellas y no me queda más que vender mi mano de obra a los propietarios de los nuevos medios de producción. Como les decía, eso produce la alienación de la clase trabajadora. Por un lado, yo ya no soy dueño de lo que produce mi trabajo, porque yo trabajo para otra persona. Por otro lado, ya es un trabajo un poco... yo ya no me dedico a construir una silla completa. En la producción en cadena yo me dedico a construir una parte específica de la silla. Por ejemplo, las maderitas, preparar las maderitas que van a ser las patas. Me paso todo el día, las patas de la silla, ¿no? Paso todo el día haciendo maderitas cuadradas que no tienen ningún sentido, entonces mi trabajo, ¿no? El producto terminado, que es lo que nos da satisfacción cuando trabajamos. Bueno, en fin, la otra gran revolución que va a producir esta nueva racionalidad es la revolución política, ¿no? Que es mediante la revolución de las ideas de la Ilustración, la independencia de Estados Unidos, la revolución de Inglaterra y definitivamente la revolución francesa, la caída del sistema de la monarquía absoluta, la sociedad de privilegios basado en derechos de sangre, el ascenso de la burguesía y la aparición de los estados-nación y sobre todo del Estado de Derecho. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. El Estado de Derecho, ¿sí? Las democracias modernas que nosotros nos basamos, donde todo está, ¿cómo se llama? Todo está regulado por el sistema jurídico del Estado de Derecho, ¿sí? Toda actividad humana está sometida a la ley y está sometida a un contrato. Todo es contrato en el Estado de Derechos y todo necesita el aval del Estado, ¿verdad? Si yo voy a inscribirme en una institución, tengo que cumplir con unos requerimientos legales, jurídicos, etcétera. En fin, finalmente, evidentemente, la revolución científico-tecnológica, la revolución política da lugar a una revolución social, ¿no? Un cambio completo en la organización social. ¿Sí? Cambia completamente la sociedad, como les decía yo, aparecen la clase trabajadora, los obreros, el proletariado, y aparece esta estratificación de la sociedad que conocemos hoy, que es los capitalistas, que son la clase rica, después tenemos la clase media, y finalmente la clase trabajadora, los que son más pobres. Y la clase media, dicho sea de paso, generalmente está compuesta por profesionales, ¿verdad? Justo porque estamos viendo el tema de la profesión. Es decir, una revolución social, un cambio completo en la organización de la sociedad, aparecen las ciudades. No, hay una migración del campo hacia la ciudad porque se suplanta la agricultura por la manufactura, por el trabajo industrializado. Y lo que predomina en este tipo de organización social es la burocracia. El término burocracia, si uno analiza la etimología, significa escritorio, ¿no? Oficina. Aparece esta famosa organización que tenemos hoy en día donde todo implica, ¿no? Una serie de pasar cualquier cosa, para hacer cualquier cosa tenemos que pasar por una serie de oficinas donde hay personas especializadas en realizar
un trabajo. De esta racionalidad surge entonces la racionalización del saber. Esta racionalidad es la que produce la revolución tecnológica, la revolución política, ¿verdad? También produce la racionalización del saber, una racionalización del conocimiento, una adecuación de la producción. Bueno, lo voy a anotar a eso. Entonces tenemos racionalización. A ver. No. Producción y transmisión. Basada en la racionalidad moderna, basada en el cálculo medio-fin. Aparece la técnica, las nuevas metodologías para producir conocimiento y aparecen una técnica, una nueva metodología para la transmisión del conocimiento, ¿sí? Como veníamos viendo y que inmediatamente vamos a ingresar en eso, la complejización del saber, ¿verdad? Hace que aparezcan grupos especializados que son capaces de apropiarse del saber y también van a aparecer, ¿cómo se llama? Las instituciones abocadas a la transmisión, a la producción y otras instituciones abocadas a la transmisión del conocimiento y van a aparecer los especialistas, ¿sí? Los maestros, los profesores que son los especialistas en la transmisión del conocimiento, que es propio y a través de toda esta nueva maquinaria institucional de producción y ¿cómo se llama? Y transmisión del saber, va a aparecer las profesiones a partir de eso, ¿sí? Que son realmente muy importantes y sobre todo la asociación de los profesionales. Es muy importante, le decía yo, de que ustedes vayan cotejando toda esta información, toda esta temática, las profesiones con ustedes mismos, ¿sí? Porque ustedes se están capacitando para ser profesionales. Y es necesario, digamos, que se sientan reflejados, ¿no? En este tipo de conocimiento. Así que, bueno, se produce la racionalización del saber, que es una reorganización de la producción y transmisión del conocimiento según la racionalidad moderna, que es la razón cálculo medio-fin. Y ahora voy a borrar esto para poder entrar en lo que es la descripción que hace Tenty Fanfani de esta racionalización del saber, que como ya lo saben, lo hace a través de la comparación, ¿sí? De la transformación de la producción y distribución del saber entre lo que él denomina saber tradicional o empírico. Empírico significa experiencia, un saber que no se aprende de manera teórica, sino que se aprende en la práctica, ¿sí? Un saber tradicional o empírico y el saber moderno, propiamente dicho. Así que nosotros vamos a hacer un cuadrito de doble entrada acá para poder ir comparando
estos saberes. Entonces, por un lado vamos a tener el saber empírico, o tradicional, como ustedes quieran decir, y por el otro lado vamos a tener el saber moderno. Y como ya le estaba anticipando yo, la primera característica que señala el texto del saber tradicional es su distribución igualitaria. Ay, ay, ay. Si alguien me quiere hacer un comentario, una pregunta, bien recibido, ¿no? Ya saben ustedes que esta distribución igualitaria significa que todos saben hacer de todo. Hay que pensar en esta comparación, hay que pensar a veces en las sociedades primitivas, pero no siempre en las sociedades primitivas, ¿no? Es una demarcación entre el saber empírico que, si bien muchas veces puede coincidir entre pensar cómo era el saber en la antigüedad y cómo es en la actualidad, porque nosotros somos la modernidad, ¿verdad? Pero hay ciertas transformaciones del saber que ya se producen en la antigüedad. Por ejemplo, cuando habla de la aparición de la escritura y del libro, ¿sí? Eso ya aparece en la antigüedad, ¿sí? La escritura aparece en el siglo VI y en el siglo V está muy bien desarrollada, el alfabeto griego, porque los griegos son grandes productores del conocimiento, entonces ahí ya tenemos la existencia de la escritura y del libro y la posibilidad de objetivar el saber y de la circulación del saber, y eso no es necesariamente moderno, eso ya pasa en la antigüedad y forma parte de una característica del saber moderno, ¿sí? El libro, la escritura y el libro. Si bien sí se da una gran transformación en la edad moderna, que es la aparición de la imprenta, ¿no? Mientras que antes los libros eran muy escasos porque las copias de los libros se hacían a mano, al aparecer la imprenta en la modernidad ya se pueden producir a gran escala y ahí sí que hay una gran transmisión del conocimiento y otra consecuencia importante que ya la vamos a ver cuando toquemos el tema. Sí, no se trata solo del saber vivir, sino se trata de la distribución igualitaria. Todos saben hacer de todo, tanto el individuo como la comunidad. Comunidad son autónomos. Un poco nos pasa a nosotros también esto de la autonomía, ¿no? Antes nuestros padres sabían hacer más o menos de todo, un poco de electricidad, plomería, albañilería, jardinería. Nosotros nosotros somos los inútiles, nadie sabe hacer nada. Hay un conocimiento muy importante que se ha perdido. Si en el saber tradicional o empírico se caracteriza por tener una distribución igualitaria, donde todos saben todo, ¿verdad? En el caso del moderno, aparece la especialización. La especialización, ya no todos saben todo, sino hay grupos específicos que se dedican a cultivar un determinado saber, y con la especialización aparece también entonces la posibilidad, el saber se complejiza, el conocimiento se complejiza.
y consecuentemente aparece la posibilidad de su apropiación por un grupo. Imaginen ustedes, para que tengan un ejemplo ahora, lo que es la medicina, ¿no? Es un saber que les pertenece solo a los médicos. Muchas veces uno puede pensar de que no es tan complejo. Voy al doctor todas las veces que me siento mal y el doctor me da siempre los mismos remedios. Quiero decir, para la gripe, para el resfrío, para todo lo que son esas enfermedades. Bueno, ya más o menos me puedo automedicar, pensaría uno. Pero no, los que realmente saben son ellos. Y como todo grupo que se apropia de un conocimiento, tienen técnicas que para evitar la propagación del conocimiento, la democratización del conocimiento. Y de ahí tienen ustedes la famosa, por ejemplo, letra de médico, ¿no? Vieron que nosotros, ni nadie entiende la letra de los médicos, salvo quienes, los médicos mismos y los farmacéuticos. Ellos sí, entienden perfectamente. Ese es uno, desde un punto de vista de la sociología del conocimiento y de la distribución del saber, uno puede verlo como una técnica del grupo para que el conocimiento se mantenga ahí en ese poder. Sí, te escucho, María. Yo había escuchado que esa letra era supuestamente porque ellos tienen que escribir muy rápido cuando les dictan en la universidad y terminan teniendo una letra fea. No, yo creo, no sé qué te convence más, si tu explicación o mi explicación. ¿Ustedes qué opinan? Sí, para mí tiene sentido eso, pero no había pensado eso de que es para evitar que los otros... También tiene sentido, no lo había pensado. Sí, es así. Uno cuando posee un saber trata de que quede en el grupo de los poseedores de ese saber, ¿sí? De ahí también, por ejemplo, que en el sistema moderno de profesiones, en el caso de su institucionalización y dentro del Estado de Derecho, el grupo que posee un saber recibe una certificación del Estado, ¿no? Vos tenés que tener título de médico, no podés, por más que sepas un montón de medicina, no podés ejercer la medicina si no tenés título universitario, ¿verdad? Uno, para que vean el valor del conocimiento, cada grupo trata de mantener el conocimiento bajo su control. Así ustedes como técnicos en redes de computación no les va a gustar, ustedes con su esfuerzo van a poner, capaz que ponen una pequeña empresa para acá y no les va a gustar que haya personas que no tengan el título y que sepan hacer lo mismo que ustedes y que les estén robando el trabajo, ¿verdad? Sí, a veces es feo que, por ejemplo, yo trabajo remoto y a veces las empresas buscan estudiantes avanzados, no tienen título todavía y lo mismo los contratan. Claro. Entonces un profe recibido se queda sin trabajar. Porque son trabajadores más baratos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que justo en el ámbito de la informática se da mucho esto de el saber hacer, ¿no? Hay muchas personas que manejan mucho la tecnología sin haber tenido una educación formal. En fin, bueno, tenemos la segunda característica que este conocimiento se expresa por medio de algo que se llama conocimiento de receta. El conocimiento de receta es una forma de expresar conocimiento. Generalmente es un conocimiento de tipo práctico. Por ejemplo, yo no necesito ser un ingeniero en sistema para solucionar un problema en la computadora si estoy comunicado con un ingeniero en sistema y me va guiando los pasos que tengo que hacer, ¿verdad? Prenda la computadora, presione F tanto, haga tal cosa. ¿Sí? Y así este saber tiene la forma de receta, de los pasos que tengo que seguir para alcanzar
o resolver un problema, o alcanzar un conocimiento. También, como decía el texto, en forma de refranes, pero lo más importante es en la forma de conocimiento tipo receta que tiene. Frente a esta característica del saber tradicional, aparece en el saber moderno es un saber formalizado, ¿no? Un saber formalizado en la forma de una ciencia. Ya son ciencias que se estructuran a través de un sistema deductivo con principios, teorías, hipótesis, teoremas, lo que sea, necesita ser aprendido así con esa forma de ciencia que tienen ya saber hacer una cosa implica el estudio formalizado, ¿verdad? De una disciplina, de una ciencia. ¿Se entiende, no? Otra característica que señala el texto, fíjense, vayan comparando ustedes, yo les decía, la importancia de ir enumerando y de que al final hagan este cuadrito de doble entrada, porque muchas veces esta información quedaba perdida para mí en el texto y se refleja en sus respuestas muy breves, la 3 y la 5, donde se abordan las características del saber empírico y moderno, quedaban como perdidas muchas de estas características y sobre todo su comprensión, ¿no? Es un saber de tipo receta, en fin. Cabe en una mente individual, dice. Es un saber incorporado. A ver, ¿quién me puede decir qué significa esto de saber incorporado? Es algo que se aprende. Dice, muchas veces su portador no es consciente, es como que uno no se da cuenta, a veces uno hereda el saber, digamos, el saber hacer las cosas y está interiorizado. Sí, ¿qué significa que el saber está interiorizado, que está incorporado? No está mal lo que me decís vos, pero no da en el clavo. Es verdad lo que decís vos, pero no es lo que significa que el saber esté interiorizado, incorporado. ¿Qué quiere decir que está incorporado, que está interiorizado? Y dice el texto también, que cabe en la mente de un individuo. Es como que uno ya lo lleva y a veces uno no se da cuenta, pero ya lo sabe, ya lo tiene, lo lleva consigo. Sí, la inconsciencia es algo que es otra de las características del saber empírico, pero no es la explicación de que se trata de un saber incorporado. ¿Qué significa que el saber esté incorporado? Y nadie sabe. En fin, quiere decir que todo el conocimiento está dentro del individuo, está en la mente del individuo. Hacer un conocimiento relativamente escaso, no especializado, no formalizado, todo el conocimiento está en la mente del individuo. Los individuos son autónomos y todos saben hacer más o menos de todo y todos son capaces de resolver sus problemas. Está incorporado. Si el saber empírico está incorporado en ese sentido, donde todo el conocimiento está en la mente de los individuos de la comunidad y de la mente colectiva, digamos, de la comunidad, ¿cómo es el saber moderno? A ver si me pueden decir por lo menos esto. No. En fin, no importa. Es un saber objetivado.
¿Qué significa que es un saber objetivado? Ya no se ha complejizado tanto el saber y ha adquirido esta forma científica que ya no cabe en la mente de una persona. Existen libros, ¿verdad? Y hay distintos artefactos que naturalmente son los artefactos que usamos como memoria, ¿verdad? Extensión de nuestra memoria, libros y artefactos, donde podemos registrar ese saber. Bueno, voy a avanzar más rápido porque si no, no vamos a llegar, quiero terminar a las 9. Una cuarta característica de este saber tradicional dice, su portador no es consciente, no es capaz de dar una explicación acabada de toda la racionalidad que utiliza, parcialmente inconsciente, vamos a poner. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, está acostumbrado a hacer lo que hace y no necesita estar plenamente consciente de por qué hace lo que hace. O digamos que es un saber producto de la experiencia de la práctica, voy a poner para que quede más claro. Mientras que el saber moderno es un saber teórico. Fruto del estudio, ¿verdad? Del estudio de una ciencia. Yo como albañil, por ejemplo, puedo saber construir habitaciones cuadradas, ¿no? Para que una habitación sea cuadrada necesito hacer ángulos rectos. Necesito hacer ángulos que midan 90 grados, que las dos paredes unidas formen un ángulo de 90 grados. Eso lo puedo hacer por práctica. Me han enseñado a hacer, ponga una cuerda, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Recuerdo haberles explicado esto de las cuerditas. Mientras que otra cosa es ser arquitecto y saber que los ángulos de 90 grados se basan en el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Cuando tengamos la clase presencial, si este tema no les queda claro, se lo puedo aclarar ahí, les vuelvo a explicar la diferencia entre el conocimiento práctico y el conocimiento teórico, entre saber hacer una cosa y saber por qué, ¿no? Saber el por qué. El por qué se hace lo que se hace, ¿sí? Capaz que ustedes como estudiantes de redes y computación sepan los fundamentos de por qué se debe hacer algo de determinada manera y otra persona la sepa solo por experiencia, porque ha visto a un técnico hacerlo o a un técnico le ha enseñado, mira, hacé así, pon esto así, hacé esto así, y él no sabe por qué, pero ustedes que tienen el conocimiento sí lo saben, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí. Bien. La quinta característica que deberíamos señalar dice, ahora sí, es más que un conocimiento, es una sabiduría. Se trata no solo de conocer, sino de saber vivir, ¿sí? Es un saber que involucra, además del conocimiento de lo verdadero, de lo falso, y de saber y no saber hacer determinadas cosas, se trata de un saber general sobre la existencia, un saber
sobre la vida, sobre el bien, sobre el mal, sobre la belleza, sobre lo feo, ¿sí? Es un saber general que recae sobre la existencia, como hemos hablado largo y tendido con el tema de la ética y la filosofía, mientras que el saber moderno es un saber técnico. Técnico. Un saber técnico se especializa, es un saber especializado. ¿Se entiende acá la diferencia? Sí. Otra característica que tenemos entre el saber tradicional y el moderno, entonces, como les decía yo, ¿no? Vamos a centrarnos en el moderno, que es lo que nos interesa. Es un saber especializado, complejo, que permite la apropiación de un grupo. Es un saber formalizado en la forma de una ciencia. Es un saber objetivado. No cabe en la mente de una persona. Necesitamos libros, artefactos, necesitamos instituciones educativas, bla, bla, bla. Es un saber teórico que es fruto del estudio de una ciencia, que sabe los fundamentos del porqué. Es un saber técnico, un saber que está especializado. No es un saber sobrevivir, es un saber hacer algo determinado y punto. Regido siempre, recordemos, por la racionalidad, ¿no? Es un saber que tiene como fin la eficiencia, mientras que el saber, como lo declara acá en la característica número 5, tiene como fin el buen vivir, el saber vivir. En 6, la enseñanza de este saber es práctica. Es decir, no existen instituciones donde yo pueda aprender este saber. Lo aprendo en la práctica, ¿sí? Me hago aprendiz de un carpintero y mientras hago las cosas que él me dice o lo ayudo a hacer las cosas que él hace, lo voy aprendiendo, ¿verdad? Mientras que en el saber moderno hay instituciones especializadas en la transmisión del conocimiento y especialistas en esto, ¿no? ¿Qué son los maestros? Maestros, profesores, docentes, pedagogos. Ahí había leído, profe, que aparecía la nueva práctica de saber enseñar, que es la pedagogía. Exacto, ¿verdad? Muy bien. Que se da en un lugar y tiempo determinado. Oh, me fui. Determinado. ¿Sí? Evidentemente, lo que estamos hablando es que la complejización del saber, la aparición del Estado de Derecho, la especialización del saber, hace que, además de que aparezcan las ciencias, ¿sí? Un saber formalizado, objetivo, basado en principios, leyes, aparecen también las instituciones que se dedican a la enseñanza especializada de ese saber
y, como ustedes bien saben, no es una cosa que se haga en cualquier parte, en cualquier lugar, no, tiene un domicilio, ¿verdad? Físico, que es un edificio, y ese saber se aprende en un tiempo específico, en un lugar, en el laboratorio, en el aula específico, y como ya lo vamos a ver a continuación, demanda mucho tiempo la adquisición del saber, demanda mucho esfuerzo, mucho trabajo adquirir ese saber, y demanda un costo económico, ¿sí? Que no pasaba con el saber tradicional, que se aprendía en la medida en que se hacía, sin un lugar ni tiempo específicos y sin que existan profesionales de la educación. Una séptima característica, ¿sí? ¿Alguien dice algo? No pude ver. Sí, yo. A ver, Eso María. de eso de la institucionalización tiene que ver con la desigualdad también, porque solo algunos van a tener acceso a estudiar. Y claro, claro, es lo que estábamos diciendo acá cuando decíamos en el punto número 1. La especialización y la complejidad permite la apropiación de un grupo del saber. No solo hay un grupo que lo detenta, sino que solo hay un grupo que mediante la educación institucionalizada va a poder acceder a ese saber, ¿verdad? No tenemos que ser videntes para saber que hay universidades mejor que otras y que no todos podemos estudiar en las mejores universidades, ¿verdad? Fíjense ustedes cómo será de importante esto de las universidades y cómo será de mala ciertos sesgos que trae la inteligencia artificial, que por ejemplo que cuando los chicos en Estados Unidos buscaban trabajo en la web, a los que eran estudiantes de unas determinadas universidades le aparecían determinadas ofertas de trabajo. Y a los que eran de otras universidades de menor nivel le aparecían otras ofertas de trabajo. Así que la inteligencia artificial, el motor de búsqueda, tenía un sesgo ahí donde discriminaba, digamos, a quién le ofrecía, de acuerdo a la universidad en la que estudiaba, qué tipos de ofertas laborales. Fíjense qué ejemplo tan importante. No, naturalmente que no, por eso la educación pública gratuita es una gran cosa que tenemos nosotros, porque esto lo hemos hablado a principios de año, ¿no? La relación que hay entre educación, trabajo y movilidad social. En nuestro país, solo la educación pública y gratuita es lo que le permite a una persona pobre transformar su realidad socioeconómica. Si tiene la suficiente suerte y voluntad y logra transformarse en un profesional, alguien que haya nacido muy pobre, se vuelva un abogado, un arquitecto, un médico, porque tiene la posibilidad, porque existe la gratuidad en todos esos niveles, aunque reconozco que debe ser muy difícil, bueno, naturalmente su condición socioeconómica va a cambiar mucho, ¿no? Y por eso es algo enormemente valorable y es lamentable que hoy en día se piense en la educación pública y gratuita como una carga para el Estado y no como una obligación que el Estado tiene que garantizar a la sociedad, sobre todo cuando les digo que en un futuro inmediato, que esto ya existe y se va a seguir profundizando a medida que avance la tecnología, son las sociedades más que van a cultivar el conocimiento de más alta calidad, lo que van a hacer finalmente, y donde tenga una población más altamente calificada en el sentido educativo, lo que van a tener geopolítica mente el privilegio, ¿no? Entre ser productores y usuarios inteligentes de tecnología avanzada y de ser meros consumidores y dominados a través de esas tecnologías. En fin, otra característica, la número 7, tiene que ver con la repetición en las fórmulas que se aplican, circularidad y repetición
en la solución de problemas. Al ser un saber práctico que se va pasando de generación en generación y al ser un saber incorporado, pero está objetivado, uno se tiende a repetir una y otra vez el mismo proceso para resolver problemas o para elaborar un producto. Al aparecer la objetivación del saber y su circulación en la forma de libros, por ejemplo, esto permite que el saber circule mucho y haya mucha contrastación de ese saber. Es decir, al tener acceso todos al conocimiento, todas las personas pueden criticar ese conocimiento, contrastar ese conocimiento, así que el carácter objetivado, ¿sí?, del saber moderno es fuente permanente de innovación, ¿no? Innova, les tengo dicho ya en muchísimas ocasiones que la cualidad más relevante que tienen los grandes científicos, los grandes productores de avance en la humanidad, no es tanto el conocimiento intelectual como la creatividad, ¿no? La capacidad de innovar, la capacidad de pensar nuevas soluciones a viejos problemas. Einstein, Newton, Darwin, lo que le ha permitido elaborar esas teorías científicas que han transformado culturalmente y objetivamente la realidad de la humanidad, ha sido su genio creativo, la capacidad de imaginar soluciones a lo que veían, ¿sí?, a los problemas que observaban, que después cuando la contrastamos con la realidad, evidentemente se mostraron altamente acertadas, probables, y ayudaron y realizaron revoluciones culturales, ¿no? En la física, Newton, Einstein, en la biología, Darwin, etc. Bueno, acá algo que está relacionado con la número 6, se vive y aprende al mismo tiempo, mientras que en el caso del saber moderno, como les decía yo, ¿no?, demanda tiempo, trabajo y dinero, ¿no? No todos pueden hacer lo que hacen ustedes. No todos tienen el tiempo, ni la voluntad de trabajo, ni el dinero que ustedes tienen que les permite llegar hasta el IES Concepción y estudiar. Hay que tener una determinada realidad económica social, lo que te da tiempo y te da el dinero. Y hay que tener una determinada cualidad en tu persona, ¿no? Tener la voluntad de, pese a todo, levantarte, tomar ese colectivo y llegar, sentarte en el aula y tratar de aprender lo mejor posible, ¿no? Entonces, fíjense, acá se vive y se aprende al mismo tiempo, ¿no? Yo me levanto a la mañana, voy al taller de mi maestro, carpintero, ponele, y mientras vivo voy aprendiendo. Acá no, acá se trata de instituciones y se trata de estudios que, remarquémoslo una vez más, tienen una alta demanda de tiempo, trabajo y dinero. Finalmente, otra característica que vamos a señalar muy importante es que este saber empírico se acredita en la ejecución.
Es decir, yo demuestro que sé carpintería haciendo trabajos de carpintería, ¿verdad? Si voy a tomar trabajo en una carpintería y me preguntan, ¿vos sabés, sos carpintero? Sí. A ver, torneame esta pata. Entonces yo agarro el torno, pongo la madera y comienzo a trabajar y en la práctica muestro mis conocimientos. En cambio, que en el saber moderno se acredita a través de títulos y certificaciones títulos y certificaciones de las instituciones educativas y con el aval del Estado. Acá, si alguien me pregunta si soy técnico, si entiendo de computación y redes, cuando voy a un trabajo, a buscar un trabajo, lo que me van a pedir es mi título, ¿verdad? No me van a decir, a ver, ponete a laburar, queremos ver cómo trabaja. No, deme su currículum, muéstrame los títulos que garantizan que usted sabe esto, ¿verdad? Y como bien señala ahí el texto, lo que esto hace que el saber se vuelva como independiente. Yo puedo tener el título y no ser tan bueno como alguien que no tenga título y realmente sepa mucho más que yo, ¿no? También se da esas cuestiones en nuestras sociedades. Y con esto dejamos acá. Y han sobrevivido 32.